Buenos días, vamos a hablar sobre osteocondrosis, osteonecrosis y complicaciones de las fracturas. La osteocondrosis es una colección de entidades pobremente entendidas del esqueleto inmaduro, en la que se dan alteraciones en el crecimiento óseo que van desde injurias por sobreuso hasta osteonecrosis. Pueden tener resolución autolimitada o deformidades si no es tratada. En la imagen donde vamos a encontrar son en los centros de osificación condral, es decir, epífisis, apófisis y metáfisis, en donde vamos a ver fragmentación, esclerosis y aplanamiento. En las radiografías, en la resonancia, todas van a tener edema de médula ósea y tejidos blandos asociados a clínicas, sobre todo dolor, y cuando hay necrosis, áreas de baja captación de gadolinium. Dependiendo del área en donde se encuentran estas lesiones, van a tomar diferentes nombres. Por ejemplo, en la enfermedad de Cindy Larsen-Johansson se ubican en los centros de osificación inferiores de la patela, en donde podemos ver fragmentación, y en la resonancia edema con la fragmentación ya catalogada. La enfermedad de Sever se refiere a la fragmentación de la apófisis del calcáneo, que puede ser normal, pero en la enfermedad esta tiene edema óseo. En la enfermedad de Osgood-Schlatter lo que está comprometido es la tuberosidad de la tibia, en donde se inserta el ligamento rotuliano, en donde vamos a ver fragmentación ósea, que estos pueden estar en el ligamento, y también el edema óseo. En la enfermedad de Panner lo que está afectado es el cóndilo humeral, en donde vamos a ver áreas de fragmentación y también edema óseo. La enfermedad de Blount se refiere al área medial de la tibia, en donde lo que lo caracteriza es estos puentes óseos que van desde el centro de osificación y pasan sobre la enfermedad de Freeberg. Están comprometidos las cabezas de los metatarsianos, que puede ser del segundo o del tercer dedo, en los que pueden, como vemos aquí, hay deformidad, aplanamiento, puede haber esclerosis, y en las resonancias las áreas de esclerosis se ven como áreas hipointensas, y sobre todo, como les había hablado, todas tienen edema óseo como en este T2. En la enfermedad de Lee-Calvé-Pertes, lo que están involucrados son las cabezas femorales. Como vemos aquí, la cabeza femoral del lado derecho, vemos cómo tiene una deformidad, hay también fragmentación de la misma, y tiene una captación no tan homogénea como la del lado contralateral. Hay que recordar que existen centros de osificación irregulares normales, como la tróclea del húmero, y otras que nunca deben estar irregulares, como el capitelum del COVID. Siempre que haya dolor, tenemos que investigar con resonancia magnética. En la osteocondritis disecante se refiere a un daño en el hueso subcondral asociado a lesiones en el cartílago articular. Generalmente se dan en pacientes jóvenes y adultos, pero sobre todo atletas, de etiología multifactorial, y el mecanismo generalmente sine qua non es microtrauma repetitivo. Lo que vamos a ver entonces aquí son áreas, como vemos en estas imágenes, en estas resonancias en P2, en la que hay fragmentación del cartílago articular, como vemos aquí. Hay también fragmentación ósea, que pueden estar rodeadas de líquido, o sea que vemos aquí alta señal en T2 que rodean al, al área de osteonecrosis disecante. También cuando hay desprendimiento óseo del cartílago, estas áreas se llenan de líquido que se puede ver hiperintenso en T2, y estos fragmentos también pueden moverse a otros lugares, como vemos aquí cerca de la articulación femoropatelar. Generalmente se dan en el aspecto lateral del cóndilo femoral medial. Esto es por estadística en el lugar donde más se encuentra esta lesión, pero también puede haber en el cóndilo femoral lateral en un 15%, en la patela, la tróclea femoral, y menos común en el codo, tobillo, cadera, hombros y muñeca. Tenemos señales de inestabilidad cuando hay una señal alta en T2 que rodea a la osteonecrosis disecante, como en este ejemplo, múltiples roturas en el hueso subcondral, o múltiples quistes o quistes únicos mayores de 5 milímetros, o el defecto de la osteonecrosis disecante lleno de líquido, como es este ejemplo. En las radiografías podemos ver en las superficies articulares como líneas radiolucentes, como que aparentan fractura, y también fragmentos óseos que se pueden proyectar sobre el espacio articular. En la resonancia magnética lo que siempre debemos ver es daño del cartílago articular asociado a edema, y también puede haber desprendimiento de fragmentos óseos. Aquí también otro ejemplo, como hay áreas radiolucentes, en este caso en el cóndilo del húmero,
y que hay un fragmento que se proyecta sobre la fosa olecraniana, que en la resonancia magnética se puede ver que es un fragmento que ya se encuentra con bordes escleróticos asociado a derrame articular. Las complicaciones de las fracturas, tenemos tres clases: la no unión, es decir, falta de unión mayor a los 6 meses, más clínica, generalmente dolor; la mala unión, cuando no hay una alineación anatómica de los fragmentos; cuando hay un cierre prematuro de la fisis, es decir, por puentes óseos a través del cartílago. Se pueden ver cuando no hay una unión, esclerosis de los bordes de la fractura, ausencia de puentes trabeculares. Puede haber también cuando hay cierre prematuro, la interrupción de la línea radiolucente de la fisis con detención del crecimiento posterior, y los puentes óseos que pueden ser tanto periféricos, que van a dar una deformación angular, o centrales con restricción del crecimiento longitudinal, que eso se pueden ver comparando dos radiografías de miembros superiores e inferiores, y uno va a ser más largo que el otro. Entonces, cuando no hay una mala unión, es decir, por ejemplo, en este ejemplo de aquí, que hay una fractura de tibia y de peroné, pero vemos que tiene fracturas anteriores que no se han consolidado en el eje del hueso, sino que tienen estas curvaturas. Como por ejemplo aquí, que ha habido una fractura humeral antigua y que se ha consolidado de manera que la parte distal queda en una angulación en valgo. También podemos tener em, áreas radiolúcidas en áreas de fracturas anteriores y que en la resonancia tienen cierta intensidad parecida a la grasa. Generalmente son inclusiones de grasa, valga la redundancia, que quedan como consecuencia de fracturas anteriores. En los cierres prematuros de la fisis también podemos tener, por ejemplo, aquí esta fractura del tobillo izquierdo, en la que vemos 3 trazos de fractura, en la que un año posterior en el control se ve cómo se pierde esta línea radiolúcida de la fisis. En el tobillo contralateral sí se la puede ver de mejor manera. Y en la resonancia también podemos tener estos puentes óseos, es decir, la fisis generalmente se ven en el T2, como vemos aquí, con saturación de grasa como áreas o líneas hiperintensas. Sin embargo, aquí vemos cómo se interrumpe por un área hipointensa, es decir, son puentes óseos que pasan a través del cartílago de crecimiento. También puede haber reconstrucciones en las que se puede ver estos puentes óseos hipointensos y el área de la fisis que ha quedado de remanente. También podemos ver otras lesiones, como por ejemplo, aquí, como les mencionaba anteriormente, se puede ver estos puentes óseos en este T1 que condiciona que se afecte el crecimiento longitudinal, y como vemos aquí queda esta varianza entre el radio y el cúbito. El cúbito tiene una variancia positiva, es decir, se crece normalmente, y el radio se ha quedado un poco hacia atrás. Podemos también tener áreas de esclerosis en las fracturas, sobre todo, por ejemplo, aquí del escafoides, como vemos aquí. Después no se fusiona como debería normalmente hacerlo y quedan estos bordes escleróticos. También pueden quedar áreas no viables que se pueden ver como señales hipointensas en la resonancia. Y en la resonancia T2, de estas áreas no viables pueden llenarse ya de líquido articular, como vemos aquí en esta pseudoartrosis del escafoides. Muchas gracias.